Rogelio Frigerio informó a legisladores provinciales de diferentes bancadas, aparentemente los integrantes de las comisiones que a su debido momento deban considerar la iniciativa, informó a ellos, de los alcances del proyecto del Poder Ejecutivo que pretende reformar el sistema previsional. Supuestamente les iban a entregar a los diputados y a los senadores un borrador de la iniciativa. Eso es lo que nos había dicho ayer el presidente de la Caja, Gastón Bañat. Creo que lo vamos a presentar a los legisladores y lo vamos a hacer público. Lo vamos a hacer circular, nos dijo ayer Bañat. Estuvo Frigerio, estuvo el ministro Troncoso, estuvo el secretario general de la Gobernación Colelo, estuvo el presidente de la Caja Bañat y estuvo el ministro de Economía Fabián Boleas. Y con nosotros está, apenas terminadita esa reunión, la contadora Andrea Sof, que es diputada provincial por Más para Entre Ríos, ex viceintendenta de Paraná. ¿Qué dice, diputada? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por haber venido. Hace un ratito que terminó la reunión. Sí, apenas terminó la reunión, bueno, me vine enseguida para acá. Mucho le agradecemos. A ver, ¿con qué sensación se viene? Bueno, yo creo que fue una reunión informativa. Como decías recién, Antonio, no nos entregaron ningún borrador, pero sí mencionaron, sobre todo el gobernador y el presidente de la Caja de Jubilaciones, los puntos principales sobre los que iba a versar esta reforma, que, bueno, son 5 puntos, diría, claro, como los principales. Porque, bueno, planteaban la necesidad de reformar la edad jubilatoria, a definir, por supuesto, de qué manera esa gradualidad se iba a llevar adelante. El segundo de los puntos tiene que ver con los años de aporte, que pasaría a tomarse 35 años de aportes. La otra cuestión, respecto a las remuneraciones a considerar, no se considerarían los últimos 5 años, sino en principio los últimos 10, pero bueno, todo esto lo exponían sujeto a posibles discusiones, posibles cambios, ¿no? Ahora, perdone que le interrumpa. No habiendo todavía proyecto escrito, no habiendo ni siquiera borrador, me imagino que no tuvieron grandes noticias respecto de lo que ustedes se habrán venido escuchando por los medios y por los anuncios oficiales. Quiero saber si le dejó algo nuevo la reunión. Bueno, justamente un poco ese fue el planteo, porque en un momento nos solicitaron que hagamos propuestas, aportes, y obviamente es difícil hacer alguna propuesta sin tener un texto concreto. De hecho, el punto que, creo que no solo a mí, sino a todos nos preocupa fundamentalmente, tiene que ver con el 82% móvil y con esta cuestión de que se va a aplicar un índice que cuando particularmente se preguntó cuál iba a ser o qué buscaban considerar, nos dijeron que este es el punto más álgido, si se quiere, o el más difícil de determinar, pero que se estaba trabajando en eso, que nos iban a hacer llegar el borrador en esta semana, que la idea es trabajar un anteproyecto y trabajarlo con todas las fuerzas políticas, trabajarlo también con los sindicatos, y luego, una vez que eso esté pulido de alguna manera, recién que sea ingresado a la Cámara formalmente como proyecto de ley. Así que la verdad es que hoy no tuvimos grandes novedades, porque es un poco lo que veníamos viendo y reforzando esta cuestión del déficit que tiene la Caja y la necesidad de abordar este tema, ¿no? En sentido general, ¿qué opina usted como contadora, también como legisladora, en relación al sentido de la reforma? A tratar de solucionar un déficit y a atenuar algunas variables para que haya un poco más de volumen o de paridad entre aportes y beneficios. Una de las cuestiones que yo creo que acá es central es, primero, tener el proyecto, y el segundo punto que creo que es clave es tener los números, porque nosotros no podemos hablar. La otra cuestión eran los regímenes especiales, por ejemplo, que es un tema que surge indefectiblemente, pero nosotros no lo podemos analizar en el aire. O sea, cuántas personas son, cómo impacta, qué valores, cuáles son los montos de sueldos que tienen. O sea, yo creo que emitir hoy una opinión
tan alegre y sin haber visto en profundidad un proyecto, me parece que no se puede. Por eso sí creo que hay que destacar esta voluntad, si se quiere, del gobierno de, bueno, abrir el diálogo. Ojalá que esta vez sirva para realmente abrir el diálogo, que sirva para modificar algo y no como nos ha pasado a veces en otras oportunidades, que se hacen las reuniones, se saca la foto y después cuando llega el momento en el que llevamos aportes, realmente a mí particularmente me interesa mucho en general estudiar los distintos proyectos, siempre presentamos además propuestas alternativas. Y bueno, ojalá que en este caso sirva, ¿no?, para tratarlo. Es un tema sumamente importante, entonces no solamente para los empleados públicos, sino para todos los entrerrianos. Entonces me parece que hay que abordarlo con esa seriedad. Ahora, Tomo esto como una reunión muy, muy previa y por eso quiero ser cauta, digamos, y no emitir opinión sin haberlo visto al proyecto, ¿no? Como en otros temas, una ley de esta naturaleza, que como usted dice es bien importante, debe atravesar la legislatura con la particular situación de que el justicialismo en principio controla la Cámara Alta. También es cierto que ha habido vaivenes, alejamientos, votos por fuera de la unicidad del bloque, pero en general le pregunto, ¿cómo cree que debería pararse el justicialismo frente a esta reforma? Si todos tenemos un ataque de responsabilidad, les vamos a decir, ustedes tienen que acompañar porque el tema es el déficit. Porque, y perdona que me extienda, tampoco me parece que sea lo mismo que la ley salga con el voto y el acompañamiento de los justicialistas, sobre todo en el Senado, que con un justicialista suelto que le dé la mayoría al oficialismo. ¿Cómo lo ven a este tema? Yo lo que creo es que justamente con la importancia que tiene esta reforma, creo que todos tenemos que no solo abordarla seriamente, sino que buscar el mayor de los consensos posibles. Y esto no solamente para el gobierno como logro, político de lograr una ley que tenga ese consenso, sino también el acompañamiento de los sindicatos, de las organizaciones. Esto no es una ley solamente, no es una ley cualquiera ni una ley menor, creo que es muy importante. Por eso esto va a llevar, o debería por lo menos llevar el tiempo para generar estos consensos. Creo que nadie puede negar que es necesario analizar la situación hoy de la Caja, que hay que revisar algunas cuestiones porque ese déficit no es sostenible a largo plazo. Entonces, bueno, pensemos entre todos cuál es la mejor alternativa, ¿no? Creo que ese es el desafío y que tenemos todos, más allá del peronismo, ¿no? Esa postura que tiene usted de decir este déficit no es sostenible, algo hay que hacer con esto, ver el cómo, no es la misma que estamos escuchando en algunos gremios. El gremio docente, por ejemplo, convocó para mañana una marcha a las 19 horas en rechazo de este proyecto. ¿Creen que pueden rever esa situación los gremios al conocer el texto? Lo que pasa es que no sé si ellos habrán visto en detalle. Yo hoy, por eso, no quiero opinar sobre un texto que sinceramente no vi. Por supuesto que sí es un texto que está afectando el 82% móvil. Hay cuestiones que por supuesto que no vamos a negociar, pero tampoco quiero plantear una postura totalmente cerrada porque yo creo que sí podemos sentarnos a revisar algunas cuestiones, pero tampoco puedo opinar en el aire, insisto, porque realmente hasta no tener un borrador de cuál es el proyecto, por lo menos el que se pretende, me parece que no corresponde que estemos tomando postura, ¿no? Sí, puede ser que ustedes se vean en algún tipo de encrucijado, de problema, pues acompañar al gobierno y acaso pelearse con algunos gremios del sector público que recurrirán a la oposición justicialista para hacer sentir sus voces o efectivamente jugar políticamente marcando una diferencia que podrían puntualizar respecto del proyecto. Lo que pasa es que yo creo que los gremios son los principales interesados también en que este proyecto sea un buen proyecto y permita el día de mañana que todos tengan una buena jubilación. O sea que a lo mejor hay algún tipo de información que los gremios están manejando que no es la que nos dieron hoy a los legisladores. En teoría no, según dice el gobierno, no le han mostrado texto a nadie todavía. Fue una cuestión muy somera donde detallaron los principales puntos sobre los que pretendían trabajar. A mí, por supuesto, me hace muchísimo ruido este tema del índice, un índice que en definitiva, insisto, esto hay que ponerle comillas porque no vimos nada, un índice que determinaría en última instancia el Ejecutivo, con lo cual
queda bastante desamparado ante ese panorama una persona que está jubilada con una ley así, ¿no? Pero sí, bueno. Un índice que despega el sueldo de los activos con el de los pasivos. Exactamente. Por el impacto de las paritarias, dice el gobierno, que muchas veces no controla porque tienen muchas paritarias. 80 acuerdos fuera de 84, escalafón. sí, fundamentalmente los municipios. Exacto. Pero de todas formas hay que ver y buscar cuál es la mejor alternativa posible, ¿no? Porque también es cierto que se puede buscar alguna vinculación, digamos, que no dependa efectivamente del Poder Ejecutivo. Bueno, las alternativas son muchísimas, pero hasta que no tengamos un proyecto, insisto, sobre el que podamos trabajar y, vuelvo a reiterar, acompañado de los números que nos permitan analizar cuál es el impacto de cada medida que se tome. Lo que pasa es que en el diagnóstico también se define buena parte del camino a recorrer, porque usted puede decir, me preocupa la futura jubilación de los activos, de los docentes, de los empleados públicos, o me preocupa el déficit que sostienen todos los entrerrianos por vía del Tesoro y de los impuestos, ¿no? Hay que ver qué preocupación pesa más al momento de que ustedes voten también, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso el tema de fondo es lo mismo. Hay que ver esta ley, analizarla y determinar cuál es la mejor alternativa posible. Bueno, pero si yo soy el gobierno y digo, mi problema es el déficit, y para paliar el déficit serrucho futuros ingresos, me peleo con los empleados públicos. Si satisfago a los empleados públicos a costa de no trabajar el déficit, me peleo con los empresarios que dicen, uy, la carga impositiva, ¿no? Parece que hay que ahí articular y no sé cómo se podrán poner de acuerdo con todos. Lo veo bastante difícil. Con más razón, vuelvo a decir, hay que tener números sobre la mesa y no, bueno, de hecho hoy, más allá de que se mencionaron algunos números así en términos muy generales, no vimos un análisis fino de cuánto está cuántas personas están en regímenes especiales, cuáles en regímenes generales, cuánto de municipio, cómo incide eso. Digo, las remuneraciones en algunos lugares son muy diferentes. Una vez que tengamos eso, podemos llegar a hacer un análisis y saber dónde estamos parados y en base a eso, bueno, encontrar el mayor equilibrio posible, que es lo que buscamos en cada ley, no ahora, siempre. Claro. No sé si tenés una consulta sobre esto. Yo quiero hablar un ratito sobre el tema de la deuda, que es una polémica que se metió en la agenda, viene hace varios meses. Perdóname, una última pregunta sobre el tema jubilatorio. Yo creo que el gobierno tiene un arma para castigarlos a ustedes si ustedes se ponen duros y les van a decir, sí, pero nosotros afrontamos un problema que ustedes, por el justicialismo, patearon durante mucho tiempo, porque no se metieron a manipular ese déficit que se puede volver explosivo. ¿Tiene alguna respuesta para eso? Bueno, de hecho, empezaron las reuniones con esta cuestión. Pero bueno, por eso es que hoy también creo que estamos sentados y planteando, bueno, encontremos entre todos la mejor alternativa. Hoy plantearon también que ellos tenían claro que no iba a ser con una repercusión inmediata, sino que, bueno, esto va a impactar a futuro, pero para eso estamos. Tema deuda, decía. La semana pasada se conoció un informe, para mí no muy seria la comparación técnicamente hecha, porque comparaba la deuda en pesos nominales. Un estudio que hizo el contador Gabás, exfuncionario del gobierno, y que el peronismo apoyó, pues sacó un comunicado diciendo el gobierno está aumentando la deuda. El gobierno contestó diciendo, si nosotros aumentamos la deuda en términos nominales, el kirchnerismo la multiplicó por 25.000. Coincido que no me parece técnicamente una manera adecuada de medirla en pesos y de manera nominal en un país con el contexto inflacionario de la Argentina. Calculo que más o menos. Yo hablé con varios dirigentes peronistas y coincidían con la visión, lo que es llamativo porque el partido emitió este comunicado de igual manera. Pero montado sobre esto, el gobierno ya había decidido crear una comisión en la legislatura para estudiar la deuda. Creo que hoy se reunieron, ya están analizando la composición. ¿Qué le parece esta iniciativa? Si tiene algún sentido. Perdón, creo que hubo un dictamen en contra del justicialismo. No. El tema es así. Este es un proyecto de ley que lo que propone es la creación de una comisión de seguimiento de deuda pública.
proyecto había ingresado el año pasado, no había tenido tratamiento. El gobernador lo cita en el mensaje en la asamblea y bueno, la primer comisión que tenemos este año de legislación se trata ese proyecto. Proyecto que hoy se firmó dictamen en la comisión y nosotros lo que planteamos hoy en la comisión es que en realidad esta comisión de seguimiento de la deuda lo único que hace es crear una estructura paralela, porque dentro del Estado ustedes saben que está la Contaduría General, un órgano que tiene rango constitucional, que es autónomo, y que dentro de sus funciones, y la Ley 5140 lo especifica, tiene la de registrar la deuda y auditarla. De hecho, ustedes hoy, si entran a la página de la Contaduría, hay una dirección de deuda pública y están todos los informes colgados del 2000 a la fecha, donde está todo el detalle de la deuda. Esto fue el planteo que nosotros hacíamos, ¿esa comisión no funcionaría en el ámbito parlamentario? ¿Cuál es porque si es en el ámbito parlamentario, no significaría una superposición con esa estructura de la contaduría? Bueno, ahí viene la segunda cuestión que planteamos y que creo que esto es lo central. Digo, los números objetivamente, con una cuestión hecha por profesionales y expertos en la materia, está hecha, ¿no? En el Poder Ejecutivo. ¿Qué plantea esto? La creación de una comisión formada por 9 miembros. ¿Quiénes son esos miembros? 3 legisladores, 3 senadores, 3 diputados y 3 personas del Poder Ejecutivo. El proyecto es así de amplio, o sea, no especifica ni siquiera una participación minoritaria. Hoy se aclaró, con lo cual eventualmente quedarían formados por 7 personas del oficialismo y 2 eventualmente de las minorías. Entonces, el planteo acá fundamental es cuál va a ser el informe técnico imparcial que puede emitir esta comisión, porque además plantea analizar la deuda 30 años hacia atrás. Digo, no es una cuestión que creo que ninguno de los legisladores hoy esté en condiciones técnicas profesionales para hacer ese análisis. Es una cuestión súper específica. ¿Qué planteábamos nosotros? Estaría bueno discutirlo. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que el Poder Ejecutivo, cuando promueve esto, lo hace en un terreno casi de chicana, de a ver quién es más culpable. Busca ¿no? una lectura política, me parece, del tema. Claro, pero además en un contexto, y acá no quiero comprometer la opinión de la diputada, en un contexto en el que en algunas cosas lucen parecidos, porque el gobierno de Frigerio se va a endeudar en $300 millones. El de Bordet se endeudó en 500 y también la pateó para adelante. El otro día, la semana pasada, discutíamos la tasa con el ministro de Economía y era 8,6 de uno y 9,2 en otro, 9,5 en otro. Sí, muy pero similares, marcados por el mercado. De todas formas, siempre son valores que después impactan y mucho, ¿no? Pero volviendo a lo de este proyecto, el punto es justamente ese, que se elabora un informe en el cual no va a haber un criterio objetivo, no va a estar analizado cuáles son los valores ajustados por inflación, va a haber un componente político, y el planteo nuestro era, hagamos un proyecto o hagamos un análisis, una auditoría, con el objetivo de que la población, la ciudadanía pueda tener un mensaje más claro, porque también es cierto, son cuestiones muy técnicas que no cualquiera a veces puede entenderla, pero que esto lo haga la universidad, el Consejo de Ciencias Económicas, un órgano externo. El tema es para qué, en definitiva. Si un pronunciamiento de esta comisión tendría un carácter vinculante, no sé para qué cosa. Bueno, esa fue otra cuestión que planteé hoy, que se prevé respecto, o sea, llega la comisión, hace su informe en estos 12 meses, cuál es el objetivo y qué responsabilidades tiene esa comisión, lo que diga esa comisión, qué implica, qué genera, qué responsabilidad tienen los mismos legisladores y autoridades que lo elaboran, ¿no? Cuando planteamos esto nos dicen, no, queremos que la sociedad pueda conocer cómo ha sido la evolución, a qué se ha destinado. Bueno, que lo haga. Eso me parece bien a mí, en términos de democratizar información, aún para entender
temas que son financieramente muy complejos. Pero bueno, al final del día 2 más 2 es 4, después la gente dirá, los radicales hicieron esto, los peronistas hicieron esto, los macristas hicieron esto. A mí no me parece mal porque incluso nos serviría para tener más elementos para discutir, para que el debate salga un poquito de los eslóganes. A mí eso no me parece mal. Coincido, pero por eso es fundamental que quien lo haga sea alguien imparcial. Y vuelvo a reiterar, necesitamos un organismo técnico, porque ¿cómo vamos como legisladores? Y eso que lo digo yo, que soy contadora, que tengo cierta formación en lo público, y aún así es complejo. Entonces, ¿cómo pretendemos, no, que con qué conocimiento se puede elaborar esto? De hecho, seguramente mañana lo presentemos. Lo que estamos preparando también es un proyecto de ley que lo que plantea es un informe ciudadano de la deuda. Porque no sé si ustedes han visto que en la provincia, en la ciudad de Paraná también, hay una normativa que se llama presupuesto ciudadano, y que lo que busca, tanto a nivel local como provincial, es que el presupuesto se exprese en términos simples, para que además del presupuesto propiamente dicho, esté un anexo para entenderlo de manera simple, por lo menos los puntos centrales. Bueno, este proyecto va en el mismo sentido, para lograr que cuando se presenta el presupuesto también se anexe esto, y que cualquier persona de una lectura rápida pueda por lo menos tener el pantallazo de cuál es la situación hoy, de la manera más sencilla posible. Después, por supuesto, se puede ahondar en detalles técnicos. Claro. Pero me parece que esos son los puntos que tenemos que trabajar, y no estas cuestiones que la verdad lo que buscan para mí es simplemente dilatar la discusión, quedarnos enredados en si hace 30 años, 35 años, y mientras tanto tenemos los problemas que tenemos, seguimos sin obra pública, aumentan los despidos, cierran las pymes, o ser mejor ni nombrarlo, entonces no, me parece que no tenemos que perder el tiempo en esto, ¿no? Contadora Andrea Soff, diputada provincial, ex viceintendenta de Paraná. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación, tardes, y bueno, perdón por los minutos tarde. Está la muy bien, próxima muy bien, vino muy bien. Anda muy bien el tránsito en la ciudad. Bueno, más o menos. Sí. Un personaje.